Estamos siendo responsables por esta reforma. Podremos no hacer reforma y que se sigan financiando y subsidiando pensiones de 25 salarios, pero eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, que uno va a perder lo que tanto trabajó. ¿Por qué salen con eso? ¿O cómo podemos mitigar más bien ese ataque mediático que están haciendo? Con el texto de la ponencia, yo los invito a consultarla, está en la página del Ministerio. Es que hay un artículo aprobado que reconoce la naturaleza de los recursos. Los recursos siguen siendo para fiscales. No pueden utilizarse para destinos distintos, para otras finalidades de política pública, de todo lo que se ha denunciado. Todo eso que se ha dicho carece de fundamento. Realmente son recursos exclusivamente para el sistema pensional. Y incluso personas congresistas están diciendo que supuestamente con esta reforma pensional el gobierno va a expropiar el ahorro pensional de los colombianos. Y literalmente lo dicen así. Hoy vamos a aclarar varios de estos cambios porque hubo cambios. Obviamente para que pasara la reforma tuvo que haber consensos. Me acuerdo que hace poco fuimos con el equipo del tercer canal del Congreso. Por ejemplo, hablamos con Paloma Valencia, que ustedes saben que es una de las figuras de la oposición, y ella nos dijo, yo creo que la que va a ser aprobada es la de la reforma pensional. ¿Por qué? Porque es la que más tiene consensos, porque todos estamos de acuerdo en que se necesita un cambio. Uno de los cambios que hubo fue que bajó el umbral. O sea, inicialmente se había dicho que iba a ser de 3 salarios mínimos, pero ahora va a ser de 2,3. Personas como la senadora Paloma Valencia, opositores, otros analistas dicen que incluso debería bajar más el umbral. Ministro, viceministro, ¿cómo es esto del umbral? ¿Qué opina de esta cifra de 2,3? ¿Debería bajar más? ¿Qué decirle a esta gente que todavía le preocupa al decir que es muy alto? ¿Y cuál es el umbral del que se habla? Sí, es que eso les iba a proponer. Explícame a la gente qué es el umbral, porque no es un tema suficientemente fácil y bien entendido por todos y todas con mucho respeto, sin ninguna prepotencia. El umbral es el límite a partir del cual se cotiza al Fondo Público de Colpensiones. Es decir, si yo me gano tengo un ingreso de 10 salarios, voy a inventar cualquier cosa, hasta 2,3 salarios en este momento iría a Colpensiones. En lo que venga en exceso voy a un fondo privado que yo escojo libremente. El umbral es el espacio hasta el cual yo cotizo obligatoriamente al sistema público de Colpensiones, que va a administrar esos recursos, va a reconocer la pensión hasta ese límite y lo que gane en exceso va a ser reconocido y administrado por fondos privados de pensiones, con los cuales tengo dos anotaciones. La primera es que se corrigen los problemas de equidad del sistema, porque como ustedes saben, hoy en día estamos financiando pensiones de 20 y 25 salarios mínimos con los recursos de los aportes de la mayoría de colombianos que ganan entre 1 y 3 salarios mínimos. Luego hay un problema de equidad apenas evidente, apenas lógico de corregir esa situación de justicia alimentar. Y adicionalmente, con este tema, elimino el tema de competencia entre regímenes. Ustedes tienen un tío, un familiar, un amigo, un vecino, que les dice, es que yo estoy tratando de volverme a Colpensiones porque a mí me asesoraron muy mal, me trasladé y ahora estoy en un rango de edad que ya no me puedo trasladar libremente, me toca contratar un abogado, un esfuerzo económico, en tiempo, hasta emocional, y yo no encuentro que esto sea justo, me toca buscar la forma de salir de esa cárcel en la que estoy. Bueno, pasando a un sistema de pilares en el que hay un umbral que limita hasta dónde voy a Colpensiones y en exceso hasta dónde voy a un fondo privado, paso de un sistema de competencia a un sistema en el que se complementan los sistemas y parece ser mucho más idóneo. Miren, solamente Perú y Colombia tienen este sistema paralelo. Los países en el mundo tienen sistemas de pilares o sistemas de reparto. No es casual. ¿Y ustedes por qué querían que fuera desde 3 salarios hacia abajo? Porque es que, claro, el fijar el umbral determina hasta dónde hay un ahorro del Estado, como digo, para el tema de equidad y que no sigamos financiando pensiones altas. Es decir, hasta dónde debería financiar el Estado, participar de esos subsidios, pero al tiempo, entre más bajo sea, más baja va a ser la pensión. Entonces la pensión no va a tener un criterio de suficiencia. ¿Qué es suficiencia para que todos y todas entiendan? Que la pensión sea capaz de asegurar ingresos vitales para los ciudadanos, que es lo que queremos, que no sean tan bajas. Entonces, ¿dónde está el límite? Ese límite es muy complejo de hallar. Ese equilibrio entre el interés macroeconómico del Estado y el interés social lo hemos fijado en 3, pero producto de los consensos, como ya dijo Laura, de la negociación en el Parlamento, está en este momento en 2,3, lo que no significa que sea el umbral de la reforma, porque tenemos todavía 2 caminos por recorrer, tanto en Comisión Séptima de Cámara como en Plenaria de Cámara. En este momento está aprobado 2,3 para claridad de todos. Exacto. Entonces, pues muchos analistas todavía sostienen que 2,3 sigue siendo bastante alto. Para los que no les quedó claro, pues básicamente, si por ejemplo usted cotiza 7 millones, a partir de 2,3 salarios mínimos. 3.900.000.
Exacto. En este momento. Exacto. Va. 2.900.000. Exacto, perdón. porque ahora no es Sí. 1.000.000, sino 1.300.000. Hasta 2.900.000. Esto se tiene que ir sí o sí a Colpensiones y el resto Exacto. sí va a poder estar en fondo privado si Correcto. usted así lo desea. Así va a funcionar y así se asegura que, por ejemplo, se pueda subsidiar a más adultos mayores que no van a tener una pensión. Pero ahora, para cerrar este tema del umbral, pues quiero que escuchemos a Martín Jaramillo. Él es economista, director del Centro de Gerencia de Empresa EAFIT y es uno de los opositores del gobierno, quien sostiene que todavía el umbral tiene que bajar aún más. Yo creo que pues si baja aún más, pues se va a poder responder a menos personas, entonces ahí el problema. Las pensiones van a ser más bajas, Laura. Exacto, y las pensiones pueden ser más bajas, pero escuchémoslo y miremos a ver qué dice el viceministro en respuesta Está bien. a lo que dice. A ver qué dice. Pregunta sobre el umbral es una excelente pregunta, porque cuando uno dice, como un grupo de expertos lo ha dicho, que hay que bajar el umbral de 3 salarios mínimos a 1,5 o a 1, pues idealmente, no es un cálculo caprichoso. Cuando estamos hablando de que de 3 salarios mínimos para abajo, toda la plata se va a ir para el gobierno, eso es muy grave porque estamos hablando de que el 90% de la plata que sale de los colombianos para ponerla en un sistema para su pensión, la va a manejar el gobierno. Y eso es muy grave porque esa plata, que en un buen sistema debe hacer parte del ahorro, hoy en día deja de ser ahorro y pasa a pagar pensiones. Todo eso muy bonito, claro, hasta que llegan 2070, como ya mismo lo ha reconocido el mismo gobierno, el mismo ministro de Hacienda, se quiebra el sistema y quedamos literalmente con una deuda con los que ya están pensionados, pero ojo, los jóvenes que tenemos que pagarle a esos que ya están pensionados, ya no va a haber cómo pagarnos a nosotros, entonces eso es muy grave. Los números, como está la reforma tributaria, pensional actual, no cuadran en el mediano plazo y por eso es que es imperativo que se utilice un número que esté ajustado a la realidad colombiana, que no es 3 ni 2.2, porque ahí pasamos de que el 95% de los ahorros o lo que iba a ser un ahorro lo ejecuta o lo posee el Estado colombiano o lo tiene el Estado colombiano al 91, es decir, del 95 al 91. Con 1.5 o 1 salario mínimo estamos hablando del 60, ¿cierto? Y aún así muchos de nosotros lo apoyamos, pero llega a un nivel en el que ya no es proporcional como es el nivel actual. 1,5 salarios mínimos es lo que proponen opositores del gobierno. ¿Cómo lo ve usted, viceministro? 1,5 era el umbral contenido en la ponencia alternativa que fue derrotada en la plenaria del Senado. Eso no es caprichoso, no es un número que nos guste o no. Tiene que ver mucho con que disminuir el umbral implica comprometer el principio de suficiencia. ¿Qué es suficiencia? Pues que las pensiones tengan un carácter realmente de ingreso vital para las y los colombianos. Entre más bajo, va a alcanzar para menos, va a bajar el consumo y vamos a afectar el incentivo al ahorro pensional, porque si son extremadamente bajas, como se quiere, con un umbral de 1 o 1,5, para favorecer la disciplina macroeconómica, yo entiendo el punto del profesor Martín, lo respeto profundamente, lo conozco y sé que es un gran académico. Lo que pasa es que tengo una postura en la que el equilibrio del interés macroeconómico y el interés social tiene que tener otros sistemas de repartición, que no puede sacrificarse el interés social por mirar exclusivamente el tema macroeconómico. Estamos siendo responsables con esta reforma. Podríamos no hacer reforma y que se sigan financiando y subsidiando pensiones de 25 salarios, pero eso no es sostenible en el tiempo. Entonces, nuestro interés es que justamente el enfoque social, el enfoque de suficiencia, tenga un respaldo de suficiencia financiera, macroeconómico, pero sí hay que aclarar que no es que el gobierno diga que a 2070 no van a haber recursos. Miren, la reforma tiene una cláusula de revisión cada 4 años para mirar lo que se denomina parámetros, las edades, las semanas requeridas, las tasas de reemplazo. ¿Por qué? Porque nosotros en las sociedades estamos mutando a sistemas de organizaciones familiares, esquemas sociológicos que no podemos prever. Progresivamente la gente, los jóvenes quieren tener menos hijos. Tenemos extra longevidad, es decir, la gente vive más. Progresivamente los jóvenes migran a espacios de trabajo distintos a los que conoció mi generación. Entonces, ¿cómo hacer para formalizarlos? Todos esos desafíos hay que estarlos monitoreando permanentemente y van a generar una modificación de esos parámetros seguramente para que el sistema sea viable. Luego, no es que el gobierno diga que en 2070 no van a haber recursos. Lo que decimos es que el fondo de ahorro va a ser capaz de garantizar a 2070 con al menos 11 oportunidades de reforma nueva, porque de esa revisión va a ser un informe para el presidente y el Congreso para modificar esos parámetros y hacer viable el sistema. Pero quiero ser claro, si bajamos el umbral excesivamente como se propone a 1 a 1,5, pues va a haber un beneficio macroeconómico que no va a tener una rentabilidad social. Luego el beneficio de ese costo no justifica asumirlo. Viceministro, aquí las personas están
atacadas en el chat porque es un ¿Se tema están peleando? que pues no se están atacando, están atacadas. Me da mucho placer eso. Y Wilson 01971 hace una pregunta que Sí. yo la he visto como muy común, Sí. también cuando se habla de la reforma pensional, es los cotizantes de mayores de 2,3 salarios mínimos pueden, si quieren, estar en Colpensiones. O sea, la gente cree Sí. que Porque solo es hasta que 2,3 lo que se ha salarios. dicho y lo que yo he visto en medios de comunicación es que una de las cosas que se aprobó en esta reforma es que los que quieran cotizar pensión por más de 2.3 millones tendrán que hacerlo en fondos privados. Entonces, o lo pueden hacer en Colpensiones o cómo sí. es eso. No, un saludo a Wilson muy especial. No, hasta 2,3 va lo que se denomina una administración en un régimen de reparto, que es el que administra Colpensiones. Si Wilson gana un poco más, no hay régimen de reparto de fondos privados, son regímenes de ahorro individual, tiene que ir a un fondo privado. En conclusión, él va hasta 2,3, hasta 2.900.000 a Colpensiones. Y lo que gane en exceso va a un fondo privado que él puede escoger, pero no es posible destinar todos los recursos a Colpensiones porque además es un régimen de orden público, no podría yo disponer sobre el mismo. Viceministro, dale, bueno, Pepe. yo tengo una preguntita que también escuché acá del señor Jaramillo, y es que, bueno, también lo han replicado muchísimo en los Yo medios de también soy comunicación Jaramillo, pero bueno. del señor Martín. Listo, Y listo, es nos molesta, que, molesta. que básicamente el dinero que se va a poner de uno ahorita con esta reforma ya no Sí. va a ser de uno. ¿Por qué van con ese argumento? Porque dicen que los ahorros, que es el miedo que le meten a la gente, No. que uno va a perder lo que tanto trabajó. ¿Por qué salen con eso? O ¿cómo podemos mitigar más bien ese ataque mediático que están haciendo que... Con el texto de la ponencia. Yo los invito a consultarla, está en la página del Ministerio. Es que hay un artículo aprobado que reconoce la naturaleza de los recursos. Los recursos siguen siendo para fiscales. No pueden utilizarse para destinos distintos, para otras finalidades de política pública, de todo lo que se ha denunciado. Todo eso que se ha dicho carece de fundamento. Realmente son recursos exclusivamente para el sistema pensional. Mira, ni siquiera lo que vamos a dar de transferencia económica para los adultos que están en estado de vulnerabilidad sale de esos recursos, sale de presupuesto, está financiado por otra vía, que es otra cosa que quiero aclarar. No es que nosotros reducimos las pensiones para darle entonces la transferencia económica a los adultos mayores en estado de vulnerabilidad, triplicarle de 80.000 a 223.000 pesos, no es así. Es liberar para que justamente se pueda financiar con presupuesto, que es la promesa de campaña. Pero los recursos pensionales sigue siendo la titularidad de los afiliados. No la estamos modificando, no podríamos hacerlo ni constitucionalmente ni operativamente. De hecho, ayer cuando se levantó la sesión estábamos aprobando el artículo que estructura el comité de gobernanza del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo que va a administrar estos recursos. Los colombianos y colombianas pueden tener tranquilidad porque hay blindaje jurídico y operativo con todo el esquema de gobierno corporativo que está construido en la ponencia que está para ser aprobada en el Congreso de la República. Eso viene con lo que tú vas a preguntar. Sí, A ver. viceministro, la siguiente modificación es que ya la plata no la va a manejar Colpensiones, sino la va a manejar el Banco de la República. ¿Quién la manejaba y cómo es esa modificación? ¿Por qué mejor el Banco de la República o Y, no, cómo y de llegaron a hecho, eso? no es tanto el Banco de la República, sino que el banco va a crear un fondo que es el que se va a encargar de manejar este dinero para evitar preocupaciones que tenía, por ejemplo, la O oposición. esas inversiones que hacen los fondos privados que uno no sabe si esa plata va a volver o no, ¿no? No, nosotros tenemos una propuesta de un fondo de ahorro del Pilar Contributivo. Está en el artículo 24, los invito a consultarla para que tengan mayor claridad y mayor tranquilidad. La discusión era quién debería administrar esos recursos. Entonces, después de muchos debates, se optó por el tema del Banco de la República, pero como dice Laura, no es que el banco va a tener la plata y va a administrar, seguramente no está previsto que pueda optar en un ejercicio de postulaciones, en una subasta, con la administración de una fiduciaria que sea capaz de administrar los recursos para que den las rentabilidades necesarias, etcétera, con el sistema de gobernanza que les advierto, y es que tiene que haber un sistema de acompañamiento, hay un sistema, pues no me voy a desgastar acá, pero hay una junta integrada en un comité directivo, el ministro de Hacienda o el ministra de Trabajo, el director de Planeación, bueno, hay una serie de integrantes y 2 expertos que son elegidos para que haya responsabilidad en la administración de esos recursos, pero no es el gobierno como tal que pretende tomar esos recursos como se ha denunciado erróneamente en redes. Sí. Como digo, está blindado jurídicamente y en materia de gobierno corporativo la administración de los recursos. Insisto, y que quede muy claro, no es tomar esos recursos para dar la transferencia económica. La transferencia económica sale de presupuesto, es otra fuente distinta y de un fondo que es el fondo de subsistencia, que es un tema un poquito más complejo, al que aportan todos los que vengan más de 4 salarios mínimos en este momento en el país. Yo sé que el viceministro ya lo dijo al responderle No, a tranquila. Pepe, al responderle a Julián,
pero es que esto es algo de desinformación que nosotros queremos combatir, y es que se está diciendo, e incluso personas congresistas están diciendo que supuestamente con esta reforma pensional el gobierno va a expropiar el ahorro pensional de los colombianos, y literalmente lo dicen así. Quiero que ahondemos más en este tema porque me parece importante que la gente entienda, así con palabras sencillas, que esto no es una expropiación, que esto es desinformación. Pero antes quiero mostrarles, por ejemplo, lo que está diciendo David Luna, quien compartió este video de una parte de lo que dijo en el debate en el Congreso. Y con este video en su trino dijo: el gobierno de Petro quiere expropiar las pensiones. Escuchemos lo que dijo para luego escuchar al viceministro que nos explique con palabras muy sencillas, porque esto no tiene que ver con una expropiación. Votamos este proyecto negativamente porque atenta frontalmente contra el derecho a la propiedad. No a la propiedad de una casa, de un carro, de una finca, a la propiedad de sus ahorros. Y es que, colombianos quienes nos siguen en estos momentos, si usted ha hecho un esfuerzo enorme ahorrando el producto de un salario mínimo de cotización, y si ha logrado ahorrar entre 0 y 300 semanas, esta reforma pensional va a obligar a que usted reciba esos ahorros al 0% de intereses, mientras que la legislación hoy lo contempla mínimo al 3% de intereses. Y ese no es un golpe pues para los más ricos de este país. Ese es un golpe en la canilla, al tobillo de las personas que menos tienen. Bueno, pues como vio, viceministro, estas declaraciones que son de las que más han sonado en redes sociales, que eso pasó ayer en el debate, ¿qué decirle, por ejemplo, al congresista David Luna? Si es un golpe al tobillo. No es un golpe a ninguna parte. Bueno, primero mi saludo al congresista David Luna, todo mi respeto, mi admiración, es un congresista muy, muy juicioso. Sí, lo que sucede es que él parte de la base que los ahorros de los colombianos no van a ser reconocidos a título pensional. Él habla de las rentabilidades, yo asumo que está hablando del pilar semicontributivo. Para los colombianos que no alcanzan a cumplir los requisitos de pensión entre 300 y 999 semanas, va a haber una evolución de sus ahorros con una rentabilidad del 3% efectivo anual. Él dice que no se reconoce en el proyecto, pero ahí está claramente en el artículo 18, y un subsidio a cargo del gobierno del 20% si usted es hombre o el 30% si usted es mujer. Luego se reconoce rentabilidad y un subsidio, luego va a haber una renta vitalicia. ¿Por qué? Porque hoy, ¿qué pasa con esas personas que no se pensionan? Y ustedes tendrán un familiar, un amigo que le pasa eso. Resto. Le devuelven la plata. Pongámoslo grande, 50 millones. El tipo, la señora, en 2 o 3 años, no, yo esa plata, es que yo tenía el sueño de conocer Italia, me fui, y a los 2 años sigue siendo viejo, sigue siendo un adulto mayor y no tiene plata. Entonces, por eso nosotros preferimos administrarla, reconocer una rentabilidad y un subsidio y dar una renta vitalicia. Si usted tiene menos de 300 semanas, las rentas son muy bajitas, ahí sí le devolvemos la plata a título de devolución de los saldos, indemnización sustitutiva. Pero sí hay un reconocimiento de rentabilidad. Me imagino que se hace referencia a eso porque está hablando del ahorro. Ahora, si usted tiene 1000 semanas por hijo de 300 a 999, usted tiene 1000, le faltan 300 para llegar a pensionarse, lo que hace la reforma es empujarlo. ¿Cómo lo empuja? Le doy una prestación anticipada. Y de esa prestación te descuento el aporte para pensión, con lo cual le garantizo que vas a llegar a las 1.300. Ahora, dando ese aporte, usted garantiza que va a tener cobertura no solo de vejez, sino quiero que esto lo tengan muy en cuenta, de invalidez y muerte. Porque invalidez y muerte se ampara de otra lógica, con otra lógica, y es la lógica de la contribución cercana al siniestro. Y se los digo en primera persona, no saben cuándo la vida les cambia, no saben cuándo acaece una situación de adversidad en materia de invalidez y muerte, y para eso está el sistema de seguridad social, para responder frente a ese riesgo socialmente relevante que tiene una respuesta a través del sistema de seguridad social. Por eso es tan importante. Bueno, como que en ¿Qué? una postura un poco más, perdón, Pepe, en una postura un poco más tranquila y sin menos desinformación, el mismo Martín Jaramillo, que es opositor al gobierno, que como tú dices es muy macroeconómico, asegura que también que es mentira y es desinformación, es alarmista hablar de expropiación de las pensiones, pero sí también plantea otra preocupación, y es un poco como que se van a recibir menos, que la cantidad de las mesadas será también menor, y que por eso algunas personas que han venido ahorrando pues perciben preocupación. Esto fue lo que dijo. Esta pregunta sobre si se están expropiando los ahorros pensionales de la gente es muy buena, porque claro, hay que ser prudentes y tampoco hay que ser alarmistas, porque no se están robando, por lo menos que sepamos, o expropiando los ahorros pensionales de la gente.
En lo que sí es cierto, y por lo menos esa es la principal preocupación de mucha gente, políticamente hablando y económicamente hablando con esta reforma, es que de nuevo estamos hablando del 95% de los ahorros de los colombianos, de lo que iba a ser ahorro, pasa a ser controlado, administrado por una entidad del gobierno que no tiene ningún nivel de gobernanza ni capacidades, entre otras, para manejar esa plata. Es Colpensiones, Jaime Duzán, el que ha sido ampliamente cuestionado por los medios de comunicación por sus relaciones clientelistas. Si uno va y mira, ¿eso qué implica? Eso implica que, claro, no estamos seguros de cómo se maneja esa plata, pero sí sabemos que es una entidad. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos. La Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.